Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a este episodio. Estamos aquí preocupados porque Borre se acaba de estillar con la mesa. Sí, me duele. Eso fue su culpa, ¿eh? No es culpa de la mesa. Borre está rascando como oso en el bosque. Ajá. Pero todo va a estar bien, Borre. Yo sé que Vamos a remover la astilla y tú vas a seguir con mi vida normal. Así es. Sí voy a poder caminar, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya no son No los soy 1800 doctor, pero para sí. que te mueras de una astilla en la espinilla, güey. Pero pues ahora remontémonos a tiempos muy antiguos y los dejamos con el episodio 169 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendary. Estamos en otro miércoles macabroso y como siempre me acompaña a mi diestra Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Andas muy morado hoy, me gusta. Muy morado, sí. Llegué tarde, de hecho. Como 5 minutos. Estuvo bien bonito, güey. Sí. Y es real, ¿a poco no llegué tarde? Sí, Llegó tarde y de morado, güey. Y de morado. Sí. Y a mi siniestra, Mario López Arturo Armando Andrade López Capistrán. Güey, 2 nombres de delincuente me puso, güey. 3, pues. 3, técnicamente. Mario José Antonio. Capistrán, ¿y cuáles otros 2? Armando y Andrade. Mira. Pero todo bien. Sí, todo bien. ¿Está bien? Excelente. ¿Estamos listos? Estoy Dubé, Héctor. súper contento de lo que vamos a aprender hoy. Muy, muy contento. Espero se lo pasen bien. Pues el guión de hoy tiene 28 años en proceso. Cuando entré a la escuela católica, mi primer proyecto de investigación para hacer una presentación fue una que preparé gracias a un libro que mi padre me dio. Mi ensayo y presentación me ganaron que mis padres tuvieran que ir con el director para abogar que no me expulsaran. Nunca es bueno hablar de pornografía y tus gustos No, en una güey. clase de primaria, güey. Es como la religión, ¿no? Ujú. Mantener en la casa. Sí, mo. La razón de No esto... involucres niños. Preferencia. Sí. La razón de esto fue porque hablé de lo que les voy a contar hoy. La historia de una de las más crueles, despiadadas, corruptas y temerosas instituciones que haya existido. Y los líderes que han sido parte de ella y que se ganaron estar en la sala de la infamia de los papas. Ok. Uy. Entonces les voy a hablar de todos los... No todos, porque son demasiados, pero el top de papas Malvados. que... No, malvado es poco. Güey. Ok. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Odio esa canción porque eso ponen en las campanas que están al lado de mi casa de la iglesia. Sí, ¿no? también yo las escucho. Sí, y es toda la canción O sea, en campanas. En la iglesia que está cerca de donde yo vivo también ponen la misma. Sí, es que güey. hay otra y está. Creo que peor. son como franquicia, ¿no? Esa madre. Han de hacer una transmisión de radio, ¿no? Y... No, güey, es que yo me acuerdo que, o sea, la iglesia que está cerca donde yo vivo, cuando están construyendo la otra, güey, Ajá. como que los sacerdotes de ahí se fueron para allá o algo así, como Un si rato. fuera franquicia, güey, una madre así. Creo que sí hacen eso. Y luego alguien les vendió bocinas porque ya quitaron. Antes eran campanas, ahora son estas pinches bocinas. De las así que tienen luz y todo, güey. Sí. O sea, si yo todos los domingos a las 8 de la mañana pusiera metal, me la harían de pedo, güey. Ajá. Hay multas para eso. Pues sí, pero es que Roberto Carlos es Roberto Carlos, güey. No mames, o sea. No, ya todo el mundo tiene reloj y celular. No necesita las campanas para acordarse de si hay misa o no. De hecho, del que está por casa de Lolo ponían una como de helados, ¿no, güey? O sea, una canción como... Tarán, tarán, tan, tarán, tarán. No, ese era un camión de helados. Este era un camión de helados. Sí, Que se estacionaba ahí a venderle a los niños. Ah, ok. Y acá el de la iglesia, ¿no? Sí, los atraen, güey. Oh, sí los atraen. Y les dejan los ojitos de chicle, ¿va?
All right. Este episodio va a estar épico. Ok. Antes de hablar de los papas, es importante conocer dónde hacen su nido. ¿No son tubérculos? Señor cara de papa. No, tiene nido. Okay. Reposan ahí. El Vaticano es el país más pequeño del mundo. De hecho, puedes darle la vuelta a pie en 40 minutos. Por su tamaño y su población de 825 personas, de las cuales solo 148 son mujeres, tienen uno de los niveles de crimen más altos per cápita, a la vez que es el país que más consume vino en el mundo. Per cápita, claro. Y como tiene menos de medio kilómetro cuadrado de territorio, es el único país en el mundo que en promedio tiene 2 papas por kilómetro cuadrado. No, man. Nada más hace matemáticas cuando es para chingar a la iglesia católica. Ahí está. Así. Como los profes de 2 caguamas, que no sé qué. Sí. Los Badía Papas. con papas. Güey, de las primeras veces que fui a casa de Badía, güey, tenía un pizarrón calculando si era más barato comprar caguama que medias. Sí me salió. Ahora bien, ¿cómo es posible que exista este ridículo país? Y la respuesta corta es... Estamos hablando todo del Vaticano. Sí, en esta ocasión sí, güey. Ok. Y la respuesta corta es, obviamente, gracias a Mussolini. Pero ya llegaré a eso. Ok. Entre aproximadamente del año 754 al 1870, el Papa solía gobernar lo que se conocía como los estados papales, los cuales cubrían casi todo Italia. Frito, asado, Boloñés, Puré. a la francesa. A la francesa. De hecho, sí estuvieron en Francia un rato. Fluctuaba de vez en cuando. Incluso llegaron a tener un estado papal en Francia. De hecho, hubo un esquisma ahí horrible donde habían 3 papas al mismo tiempo, güey. Wow. Y todos eran el papa y era un pedo. Y fue durante estos 1000 años que los papas construyeron la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo, contenedor de cientos de miles de piezas de arte e historia, un archivo secreto de libros y escritos, la Capilla Sixtina, la toalla con la que Jesús se secó la cara. Ahí está, güey. Se llama el mandilón de Edesa, güey. Y es una toallita, güey, así güey, enmarcada en oro, sí, que con tiene... una cara de emoji, güey, que supone que es la cara de Jesús, güey. Sí, el manto sagrado, ¿no? No, ¿O ese es este es otro, güey. Yo no sabía que existía, güey. Y es el mandilión de Edesa, güey. Ok. Y Se por... está desmaquillando, ¿no? Hazte cuentas, ahí está, güey. Y por supuesto, aquí es donde vive el excusado donde caga el papá, güey. Claro. Donde se periquió Julio César Chávez. Felicidades, señor. Qué es gran cierto. hazaña, güey. Sí. Y no ha sido el peor crimen que se ha cometido en ese lugar. No, ahorita vamos a ver, güey. Además de la capilla, también construyeron una muralla junto al Cerro del Vaticano, localizado en el Ager Vaticano. O sea, era un área, el área del Vaticano, ahí en Italia. Entonces, ahí construyeron un cerro, un muro. Luego, el Reino de Italia, ahora conformado, porque cuando que antes eran como provincias. Sí, varias provincias. Ahora conformado, decidió que le gustaba Roma para la capital. Así que conquistaron todos los estados papales, recuperaron sus territorios. Y esto hizo que el papa se escondiera detrás de sus paredes, donde al mismo tiempo que negaba la existencia de Italia, decía que Italia lo tenía prisionero. What? Esta cosa que no existe me tiene atrapado aquí. Ajá, entonces decían, sal y es Como no. las deudas, güey. Mucho dinero ni existe. Yep. Estos son numeritos ahí. Entonces al mundo les pedía ayuda, así que Italia me tiene prisionero. Y luego Italia decía, oye, somos un país, tienes que decir que somos un país. No, no existen. Así estaba. Como, bueno, pues vete. No, estoy prisionero. Sí, así. Entonces, no queriendo comenzar una guerra civil, Italia decidió no atacar y dejar al papa en su jardincito y esperar a que se aburriera, se quedara sin comida o simplemente llegara a un acuerdo y saliera por sí solo. Esto no sucedió. Y después de 5 papas, Pío IX, Leo XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI y 60 años, los papas seguían encerrados en su fortaleza. Y es aquí donde llegamos a Benito Mussolini, el entonces primer ministro de Italia. Aún después de 60 años, el papa seguía hablando mal del gobierno y de su prisión autoimpuesta. Así que Benito tuvo una idea. Y como se imaginarán... Tuvo varias. Sí. De hecho, como se imaginarán, nada bueno puede salir... Nada bueno puede salir de las ideas de Mussolini, güey. Decidió que para que el papa dejara de chingar y al mismo tiempo ganarse un buen número de puntos políticos con los católicos, que tal vez sería buena idea llegar a un acuerdo. Y es así como se hizo el tratado o pacto de Letrán, que se firmó el 7 de junio de 1929,
firmado entre el cardenal Pietro Gasparri, representando al Papa Pío XI, que a su vez representa al verdadero líder del Vaticano, una silla. Pero ahorita llegamos a eso. Benito Mussolini, representando al rey Víctor Emanuel II de Italia, firmó también. En el tratado, básicamente se llegó al siguiente acuerdo. Número 1. Italia le cedía el Vaticano al Papa y le daba dinero como compensación por haberlo tenido autoexiliado. Ok. Y, perdón, que estuviste ahí tú por pendejo, por gusto, pero toma. 2. El Papa aceptaba que Italia existía y... sí, güey. A ver, cabrón, crees en un güey que está ahí arriba. ¿Por qué no crees en el terreno que está al lado de ti? ¿Qué estás comiendo, imbécil? Bellísimo. Es pasta italiana. Entonces, el Papa aceptaba que Italia existía y prometía mantenerse neutral sobre cuestiones políticas y guerras. Ah, Cof, mira. cof. Ese Mussolini. Digo, en caso que lo necesitara, ¿verdad? Claro, sí. Con esto se estableció... Entonces, en caso de guerra, el Papa no iba a decir ni pío. Adelante. Qué sabroso estuvo ese. Con esto se estableció la soberanía de la Santa Sede y además se formuló el mapa del Vaticano, que incluía el mapa de los edificios que estaban exentos de pagar impuestos. Entonces, gracias a Mussolini empezó toda esta pendejada de que las iglesias no pagan impuestos. No, nomás no pagan impuestos, también estos edificios no puede entrar nadie que no sea el Vaticano. Están exentos de que entren a revisarlo el gobierno de Italia o así. Después de este acuerdo, el Senado italiano ratificó todo el 11 de febrero y el Vaticano se convirtió en un país con su propio gobierno, su propia policía y su propia cárcel. Que por lo general te meten en la cárcel ahí, pero luego te regresan a Italia porque su cárcel es chiquita. Pero el funcionamiento de este país se torna un poco complicado de aquí en adelante. Verán, hay 4 cosas que lo definen. La ciudad en sí, el Papa, el rey del Vaticano y, lo más importante, la silla, también conocida como la Santa Sede. Literalmente una silla. Verán, el Papa es simplemente el obispo de Roma, que resulta que es el Papa. All right? Y todos los obispos tienen un trono, pero el trono del obispo de Roma es conocido como la Santa Sede. Ok. ¿Sí? Donde pone las nalgas el Papa, ese es la Santa Sede. De hecho, el título completo de quien está sentado en la Santa Sede es larguísimo. Sí. Es Santo Padre Vicario de Cristo, Sumo Pontífice, Sucesor del Pedro, Obispo de la Iglesia Católica, Patriarca Universal, Cabeza de la Iglesia, Siervo de los Siervos de Dios, Obispo de Roma, Primario de Italia, Arzobispo y Metropolita de la provincia romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, Sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca del Occidente. Madre de dragones. Ese es literalmente el título oficial del Papa, güey. El Papa es como de cariño, güey. Sí. Si te da una tarjeta de presentación, viene por tomos, güey. Como filtro, ¿no? De porro, güey. Así. Pues cuando muere un papa o se retira, se desata un Game of Thrones y el nuevo se va a terminar sentando en la silla. Es el juego de las sillas más importante del mundo. Total. Y es este trono el que tiene todo el poder de Dios y el Vaticano, porque los papas van y vienen, pero la silla es eterna. Y por lo tanto, la Santa Sede representa todas las leyes que hacen que la Iglesia Católica sea la Iglesia Católica. En otras palabras, la Santa Sede es la empresa y el Papa es el CEO. Ok. All right. Y de hecho, cuando Mussolini hizo el pacto de Letrán, le otorgó al Vaticano el Vaticano a la silla, güey, no al Papa. Sí, o sea, la silla es la que manda ahí. Sí, es literalmente una persona moral. Ok. Existe legalmente. Es la única persona moral en el Vaticano. Burn. En hell. Ahora bien, además de un papa y una eso silla. que está en 4 patas. Además de un papa y una silla, existe el rey del Vaticano, que tiene poder absoluto dentro de sus fronteras. Lo que hace el Vaticano una de solo 6 monarquías absolutas en el mundo, que incluyen Omán, Qatar y Arabia Saudita. Y de hecho, es por esto que el Vaticano no puede unirse a la ONU porque solo aceptan a países democráticos. Pero la silla sí es parte de la ONU. Ajá. La Santa Sede sí está en la ONU, pero no el país del Vaticano. All right. Vamos bien. Sí.
A pesar de que tienen un rey, el Vaticano también cuenta con una rama legislativa conformada por cardenales que el Papa designa. Pero el rey puede vetar todo lo que ellos decidan por cualquier razón que él decida. Y resulta que el Papa y el rey son dos puestos diferentes, pero que son ocupados por la misma persona. El Santo Padre, vicario de Cristo, sumo pontífice, sucesor de Pedro, obispo de la Iglesia Católica, patriarca universal, cabeza de la Iglesia, siervo de los siervos de Dios, obispo de Roma, primario de Italia, arzobispo y metropolita de la provincia romana, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca del Occidente, también es rey del Vaticano. Ok. Y por el hecho de que el Papa es elegido, pero es un rey, el Vaticano también es el único país con una monarquía absoluta democrática no hereditaria. Verga, ok. Nada tiene sentido en este lugar. No. También es el único país que tiene su propio ejército compuesto por mercenarios suizos, cuyos uniformes son la prueba de cuando no contratas a un profesional para hacer su trabajo. Pero que no, los suizos no se meten en nada tampoco. Pues los mercenarios sí. Obviamente ya ahorita no son mercenarios, es una rama especial, pero empezaron como mercenarios que contrataba el Papa para cuidarse de los italianos. ¿Y cómo es el uniforme? ¿No lo has visto? Tiene un chingo de hoyitos. Y le sacas otras mangas, le salen otras mangas, tiene un sacacorchos acá en la bolsa, güey. Parece de bufón, literalmente, güey. Es amarillo con azules. Supone que son los colores de los Medici, pero haz de cuenta que es un bufón. O sea, tiene las sombreras así, los pantalones esos, bombachos. Okay. Y por mucho tiempo, o sea, se ha rumorado mucho tiempo que esos uniformes los diseñó Miguel Ángel como cague a la iglesia. Okay. Pero no fue Miguel Ángel, fue el comandante Jules Repont en 1914. Pues digo que le encargaron el trabajo de hacer un uniforme a un güey del ejército y obviamente hizo una porquería. Ajá. Dan Como risa. el carro de Homero, güey, todo culero. Sí. Literalmente eso hicieron, ajá. La consecuencia de tener un rol dual de rey y líder religioso causa cosas curiosas en la población de la ciudad. Por ejemplo, normalmente tu nacionalidad está ligada a las coordenadas geográficas en donde escapaste del útero de tu madre. Nacer en el Vaticano no te hace ciudadano. Y no es por falta de mujeres, que no hay, ¿verdad? Pero, sino que la única forma de hacerte ciudadano es si el rey te nombra ciudadano. Pero el rey solo te va a dar la ciudadanía si trabajas para el Papa, que también es el rey. Como el rey es todopoderoso, puede quitarte tu ciudadanía si, por ejemplo, renuncias a tu trabajo con el Papa. Y por lo tanto, actualmente hay un promedio de unos nada más 500 vaticacenses, nada más. Casi todos son obispos. ¿Vaticanenses? Ajá. Vaticadeños, ¿no? Vaticareños. Ok. Vaticanoides. No sé. Casi todos son obispos, guardias o secretarias. Si trabajas en la tiendita y vendes cosas para que te hagan ciudadano con tu pasaporte, tus placas para tu carro. Y luego, si renuncias o te dan otro, te lo quitan, ¿no? Te quitan tu pasaporte y regresas a ser de donde eras. Y en resumen, ¿Qué pedo, güey, con estos güeyes? está bien padre porque el Papa y el Rey es el mismo, güey. Entonces, así de... Y los es que te va a tener que correr. Pero yo no hice nada. No importa, tienes que hablar con el Rey. ¿Qué onda? Soy el Rey, dame tu pasaporte. Pero Esa Y conversación también está el rara, pequeño del tobillo. Pasaporte. sí, pasaporte chiquito. Y en resumen, esa es la absurdez que es la ciudad de Vaticano. Y es justamente dentro de esta absurda ciudad que muchos papas reyes han puesto sus nalgas en la Santa Sede. 266 para ser exactos. Aguaditos. Incluyendo el actual. Siempre están bien aguadas. Bueno, no siempre, vamos a ver. Y estar al comando de una empresa soberana que tenía el poder de quitar y poner monarquías y controlar a 1,000 millones de seguidores hace que de esta silla algo altamente codiciado. Ergo, igual que con la silla embrujada presidencial de México, una cantidad enorme de personas no muy gratas pelearon e hicieron todo lo posible para comandar desde ella y mantenerse en el poder. Y así es como llegamos a una lista de los peores papas que han ocupado la Santa Sede. Ok. Los escándalos y barbaridades de los papas se dieron desde muy temprano, aunque no muy escandaloso, sí muestra el estado del mundo eclesiástico. Uno de los primeros papas, Sixto III, quien reinó del año 432 al 440, terminó siendo juzgado acusado de seducir a una monja. Después de que fueron presentadas todas las pruebas. Madre, güey. Exacto. Después de que fueron presentadas todas las pruebas y le tocó tomar el estrado para su defensa, Sixto simplemente dijo, y cito, Lo el que volvería a esté hacer. sin pecado que le tire la primera piedra, güey.
El que esté libre de pecado, ¿no? Se sentó, dijo que eso es todo, su señoría, y fue encontrado inocente. Wow. Digo, no sé si eso implica que todo el mundo sí fue de, la verga, no, yo también. Ajá. De hecho, con la misma Se monja. las aplicó, güey. Se las aplicó bien bonito. Pues unos siglos después, en el año 896, la Santa Sede fue ocupada por el Papa Esteban VI. Esteban V. Esteban 5, güey. Esteban V. VI. VI, VI. 5I. 6. Sí. Quien se hizo famoso por posiblemente ser la persona más cabrona para no superar un resentimiento. Verán, la razón por la que Esteban eventualmente perdió su puesto fue por algo que se conoce como el concilio cadavérico o el sínodo del terror. A la verga. Suena increíblemente metal, pero es más mezquino que cualquier otra cosa. Esteban había sido elegido papa gracias al apoyo del rey de Italia, Lamberto de Spoleto, quien luego fue expulsado de Roma por el rey Arnulfo de Carantania. Right? Todo bien hasta ahí. Hasta ahí. Que era uno de sus predecesores, Formoso, que había sido papa en el 891, había coronado al rey Arnulfo. Esto había molestado mucho a Esteban porque Esteban era de la familia Spoleto. Así que cuando se convirtió en papa, decidió poner en juicio al papa que le había quitado la corona a su familia y había bendecido a sus rivales. El único problema es que Formoso ya tenía 9 meses de muerto. Entonces lo puso en juicio. Y digo problema para los mortales, güey, porque para un papa esto no es problema alguno. Güey. Esteban ordenó que Formoso fuera exhumado. Luego, el cadáver en estado de putrefacción fue vestido en su ropa de papa. Lo sentaron en la Santa Sede. No, güey, le amarraron hilos, güey. Le comenzó el juicio. Un diácono, sí, es como Weekend at Bernie's en el Vaticano. Ajá. Un diácono fue escogido para hablar en lugar del acusado, pero la fiscalía formuló un mejor caso y Formoso fue encontrado culpable de todos los cargos y condenado. Así que su cadáver fue despojado de sus santas ropas. Luego Esteban ordenó que le cortaran los 3 dedos de la mano derecha con las que bendicen. Es como hacen los 3 dedillos. Y sus restos fueron arrastrados por la calle para finalmente ser arrojados al río Tíber. What the fuck? Yes. Y era un viejito. Sí. Ya estaba güey, muerto. qué asquillo, la neta, güey. Hubiera sido un viejito. Fíjate estar ahí en la corte con el moviendo la quejada así. No, yo no estoy inocente. Después No de que mames, todos se güey. enteraron del sínodo del terror, Esteban fue despojado de su título, encarcelado y eventualmente ahorcado. Ok, todo bien ahí. Luego, Sergio III, quien ocupó el puesto en el año 904 al 911, era conocido por los cardenales como, y cito, el esclavo de todos los vicios. Y era el papa bailador, güey. Él fue el que descubrió la lambada y luego logró clasificarla como la canción más peligrosa. Y ahí estuvo en los archivos del Vaticano, güey, hasta el 80 y no sé qué, que salió otra vez. Él llegó al poder. La venden para ¿Qué? Es la que usan para vender tortillas de la lambada. No, esa ya no se escucha. ¿No? No, literalmente está prohibida. Güey. Sí. No googleen la lambada. Güey. Les va a caer un papa ahí. No les van a dar su visa de trabajo. Ay, pues Sergio III llegó al poder después de asesinar al antipapa Christopher. Hay antipapas, güey. Ok. Por ejemplo, cuando eran los 3 papas, pues el que no es el oficial, Era que el antipapa. literalmente es el que no creen los otros que es el oficial, son los antipapas. Christopher, quien a su vez había tomado la sede ilegítimamente, güey. Sí, entonces había un güey que se chingó al otro papa para ser papa y lo llegó este güey y mató a este güey para él hacerse papa y es la historia de los papas. Durante su papado comenzó un amorío con su amante adolescente de 30 años, menor que él, Marozia. Ella era la hija de su colaborador en adquirir el poder, el conde Teofilactus. 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 Wow. Y con PH, Y, todo, güey. Le voy a decir Teo. Pasteurizado y todo. Dinosaurio religioso, ¿no? Teofilactus Rex. Y Tomás tiene 3 dedos para bendecidos chiquitos. Güey. Pues la unión de Marozia con el Papa fue una bendición entre Teo y la mamá, Teodora. Güey. O sea, los dos fue de a huevo. Acuéstate con el Papa. Simón.
Después de amarrar al papa, ayudándole a conseguir primero el jale, ambos se pusieron a vender los puestos más altos a quien más dinero ofreciera, güey. Se les daban puestos de cardenales, de Como obispo. Sindicato de Educación Mexa. Igualito, güey. Y llevaron al papado a lo que se conoce como el siglo oscuro, güey. Sixto, creo que todos los siglos eran oscuros, ahorita que vamos a esto, güey. Sixto tuvo un hijo con Marozia, quien eventualmente se convertiría en el Papa Juan XI, güey. Después de la muerte de Sixtus, el 14 de abril del 911, su suplente fue Anastasio III. Ok. Quien fue aprobado y puesto en el poder por Teo y Teodora. Ok. Entonces ellos ya estaban controlando absolutamente todo. Y ahorita vamos a ver que van a heredar este negocio, güey. ¿De ahí viene la teología? Oh. Bueno, nuestro siguiente candidato para la sala de infamia era un papa descrito como, y cito, huevón e infantil. Okay. Y cuyo periodo en el trono se conoce como la pornocracia papal. ¡Wow! The papal pornocracy. ¿Eh? La pornocracia, güey. Y era ni más ni menos que el nieto de Marozia, güey. Ah, ok. Yeah. Conocida. Todo en familia. Sí, conocida en este tiempo como la creadora de papas. O sea, ella puso a varios papas en el puesto. Primero sus papás pusieron papas y luego ella empezó a poner papas. Ella hizo que el clero prometiera que pondrían de papa a su hijo cuando muriera Agapito II. Entonces Agapito quitaron a Agapito y pusieron a Anastasio. Eran bien compas, embonaban perfectos. A veces Agapito salía con poquita mierda. Ay, güey. Sí, alguien salió embarrado ahí, güey, pero sí. se llevaban bien. Entonces, estaba esperando que se muriera Agapito II. El hijo era Octavianus, que tenía 18 años. Él fue decretado el sucesor y nuevo papa el 16 de diciembre del 955. Tomó el nombre de Juan XIII, güey. Y como cualquier adolescente rico y privilegiado de 18 años, sus intereses eran más en los rubros del sexo, pistear y apostar que en los asuntos ecuménicos y espirituales. Para esto, el Papa Juan prácticamente promovió que Roma se convirtiera en un estado de vicios y el Palacio Laterano, que era la antigua residencia de los papas antes de que tuviera la basílica, fue transformado en literalmente un enorme burdel. El Papa tenía sexo abiertamente con mujeres casadas, tenía varias amantes, una que fue heredada de su padre. Tenga, mijo. Sateo. Le dejo el terreno, le dejo el carruaje y le dejo a esta muchacha. A remover a Tole, mijo. Ándale. Sí, me la amante de Teo. Y luego la embarazó. Otra la convirtió en alcaldesa de una de las ciudades papales. Otra de sus amantes. Claro. No contento con esto. ¿Ahí en Nayarit? No contento con esto, también secuestraba a mujeres peregrinas que llevaban a Roma a visitar al Papa para luego usarlas como esclavas sexuales. Y su libertinaje no termina ahí. También tenía sexo con sus dos hermanas. Ok. Esta joya de la corona del catolicismo. Se va todo en cachondote, ¿no? Súper. Ahí va Don Filencio. Véngase, cabrón. Usted también. Venga para acá. Venga, cabrón. Le bendigo el coño. Venga. Esta joya de la corona del catolicismo pronto conoció al rey Otto de Sajonia. Un hombre que Sajonia era pues, ahí donde estaba Alemania, donde ahorita está Alemania. Entonces. Son los sajones. Ajá. Anglosajón. Okay. Los anglosaxons son la mezcla de los que hablan inglés. Okay. Un hombre de 30 años que además era el polo opuesto moralmente a Juan. Pero como suele suceder en los... Era autopedo. Sí. Wow. Voy a llegar tarde más seguido. Pero como suele suceder en los juegos de religión y política, ambos se tuvieron que hacer amigos. Verán, Juan estaba preocupado porque el rey Berengario de Ivrea se llamaba Berengario. Berengario, güey. Es que no te pases de mamón con los nombres. Yo no, se inventé, güey. Todavía eran tiempo de podías inventarte tu nombre bien pelada, güey. Escogen Berengario, güey. Y teofiláctico, güey. Teofilácticos ya era con condón. Teofiláctico. Condón con aloe vera, ¿no?
El rey Berengario de Ivrea había conquistado los terrenos al norte de los estados papales en el 960. Y el papa tenía miedo de que llegara al palacio porque iba hacia el sur completamente. El problema número uno era que Juan se había gastado tanto dinero del Vaticano en prostitutas y pisto que estaba en bancarrota, todo el Vaticano. Y por lo tanto no podían pagarle a sus mercenarios y al ejército. Entonces no tenía ni cómo defenderse. Así que Juan decidió unirse con el rey alemán Otto. Es un ejército de prostitutas, ¿no? Hubiera estado chido. Sí, con látigos acá. Sí. Un rey alemán se unió con Otto para poder defenderse. Juan le propuso convertirlo en el Santísimo Emperador de Roma y lo coronó y lo bendijo, porque así funcionaba antes. O sea, el rey tenía que tener el apoyo del papa, para poder ser rey. Y ahí lo mismo, el papa puede decir, no, yo ya no apoyo a ese rey, apoyo el de acá. Entonces la gente se iba con el de acá. Los católicos se van. A cambio, Otto prometió defenderlo de Berengario y mantener la independencia de los estados papales. De hecho, todo el territorio que Otto restauró para las tierras papales, porque anduvo peleando, que era de Nápoles a Venecia, se mantuvieron así por 850 años, güey. Ay, güey. Hasta que Napoleón llegó en 1805. Entonces, Otto estaba cabrón. Pero bueno, pronto esta relación por conveniencia se convirtió en algo agrio, ya que Otto y su moralidad se fue enterando de las libertades que estaba haciendo el padre de la Iglesia Católica. La primera vez que le informaron de las andanzas del Papa pornocrático, Otto simplemente dijo, está joven, está chavito, ya se le pasará, al rato chavo se le hace madura. Fácil. Ajá. Madura se le ponía. Ya valió verga, güey. No sé qué me pasa. Lo rompimos, me lo acabo de romper. No sé qué está pasando. A mí me cae bien así. Pero después de 8 años, güey, de esperar a que madurara el niño, güey, Otto, que estaba peleando por los estados papales, ya no pudo ignorar lo que estaba sucediendo con el ahora papa de 24. Entre las quejas de los que le mandaron los cardenales al rey estaban, mas no se limitaban, y en ningún orden en particular. Y cito: el arzobispo de Narni, Pedro, vio a Juan ordenar a un diácono en un establo. Eso está muy on brand, güey. O sea, eso de involucrar establos, pesebres, etcétera, eso sí está muy... ¿De ordeñar gente? ¿Qué pedo, güey? Güey, está... Sí, son bien metal estos güeyes también, güey. Pues es el... Ha de haber sido... Él hizo un blowjob y luego lo hizo cardenal, güey. Sí. Porque estuvo bien rico. Lo ordeñó y lo ordenó. Luis de Llano, ¿no? Pinche papa, güey. Ay, güey. Ya, tiempo, sí, algo. Sí, y nos estoy burlando de Dios, güey. Sí, ya Dios dijo, ya ¿sabes qué? A la verga con tu guión, güey. Lo vas a desaparecer. Ajá, Dios, no puedes controlar PDFs. All right. No les entiende, güey, porque nadie se entiende. Ok, sigo con las quejas, sigo citando. El cardenal Benedicto dijo que Juan había recibido dinero de varias personas para convertirlos en obispos, incluyendo hacer obispo a un niño de 10 años. Otro es, dejó ciego y le cortó la nariz a su confesor. Ay, güey. Benedicto, güey. Un niño no tiene feria. Ese niño pagó de otra forma, güey. No, sus papás. Sus papás pagaron. Chido. Pagaron para que hicieran al niño. forma. Imagínate un niño de 10 años de obispo. Sí. Carlitos, ¿crees que vamos a invadir las almas del nuevo mundo? Sí. Es malévolo el güey. Entonces le cortó la nariz y dejó ciego a su confesor. Benedicto, que no se acuerdan, pero Benedicto es el que lo acusó de estar dándole dinero y hacer un... Y luego también asesinó al cardenal Juan después de castrarlo. Quemó varias casas en Roma mientras cabalgaba por la ciudad ebrio y vestido con armadura. Ok. Hace brindis al demonio y cuando apuesta pide la asistencia de dioses paganos como Júpiter y Venus en lugar de al dios cristiano. Este güey es Ezra Miller en Hawái. Sí. Me ve así, Diosito, qué chingados. Venus, dame un 12, Venus. Al leer todo esto, güey, Otto ya no pudo ignorar la papita porno, güey, y le mandó una carta pidiéndole una junta en Roma, güey. Es que va quemando los cantones con su armadura y de repente se ve vómito así. Saliendo. Sí, goteando. Solo nomás. goteando, sí, Tú, límpiame este desmadre y te hago obispo.
Vamos a ese granjero primero. Wink, wink. ¿Quiere ser cardenal hoy? Me siento bien, aventando así papados. Le dijo que se vieran en Roma. Pero Juan sabía que Otto lo iba a tratar de suplantar ahí, güey, por otro papa. Entonces le mandó una carta a Otto que decía, y cito, escuché que quieres hacer otro papa. Si haces eso, entonces te excomulgo en el nombre de Dios Todopoderoso y no tienes poder de ordenar a nadie o celebrar misa. Oh, qué miedo. ¿Y sí? No, pues no. Los obispos criticaron la carta de Juan. Así es como recibieron esta carta, güey. Los obispos criticaron la carta de Juan por su gramática. Mira. Diciendo, y cito, siempre creímos que dos negativos hacen un positivo. Porque dijo, you have no power to ordain no one. Ajá, no tienes poder para ordenar a nadie. A nadie. Ajá. Cuando Juan no se presentó en Roma. Esto parece que lo escribió un satanista cualquiera. Juan obviamente dijo, te excomulgo, y luego se peló, güey. Entonces no se presentó en Roma. Entonces mandaron otra carta exigiendo de nuevo que fuera. Pero Juan estaba muy ocupado cazando. Porque también cazaba en público, lo cual supone que es un no, pero le vale madre. Así que no llegó. Y ahora el apóstata Juan fue excomulgado por el sínodo y lo declararon el 1 de diciembre de 1963 como tal. En 963. De 963, perdón, no 1000. Y es donde quedó a un nuevo papa, que lo puso obviamente Otto, que era Leo VIII. Y el lujurioso apóstata Juan huyó por un tiempo. Pero la gente de Roma no quería a Leo. Era un papa puesto ahí por un rey alemán. Y eventualmente Otto tuvo que regresar a su guerra contra Berengario. Y cuando esto sucedió... Es que se pasaba de Berengario. De Berengario. Iba a valer Berengario. Y cuando esto sucedió, Juan regresó a recuperar su santísimo puesto, güey, como líder espiritual de los católicos. Entonces, Otto dejó Roma en enero del 964 y Juan regresó casi inmediatamente, güey, con un pequeño ejército de mercenarios. Su venganza fue... Mercenarios. Mercenarios. De la Merced. Ah, claro. Ajá, son narios de la Merced. Su venganza fue terrorífica y severa, güey. Los obispos fueron arrestados. Los que no fueron asesinados les cortaron las manos y les arrancaban los dedos. Para no bendecir. Ajá. Y a otros les arrancaron la lengua. Algunos les cortaron la nariz con un serrucho. Wow. Sí, el padre de... El representante de Dios en la tierra. Después de esto, formó su propio sínodo. Güey. Que me da tanta risa eso, güey. Es que... Con mujerzuelas y juegos de azar. Ese va a ser otro papa. Okay. El papa Bender Rodríguez. Tercero. Me da mucho risa esa que los papas así de que te excomulgo y los obispos. No. Yo te excomulgo a ti. No, cerrado. No puedes excomulgar. Doble excomulgar. Te excomulgo. Embarazos, ¿no? Así, tengo candadito. Sí, está bien ridículo. Es como Crowley cuando estaba en sus guerras de magos que cambió las chapas para que no pudieran entrar a la oficina. Güey. Y entonces todos votaron unánimemente que el Papa Leo estaba excomulgado. Así que tuvo que huir con Otto para protección. Pero el regreso de Juan como el supremo pontífice no duraría mucho. El 14 de mayo, unos 3 meses después de retomar el poder, el Papa del Pecado falleció. Unas fuentes dicen que falleció de un derrame cerebral por sobreesfuerzo mientras tenía sexo con una o varias de sus prostitutas. Se le derramó la cabeza equivocada. Sí, güey, se vino por la otra. Como camaleón. Sangre por los ojillos. Las otras fuentes, y es lo más probable, es que murió cuando fue abatido a golpes y lanzado por una ventana, güey, por el esposo de una de sus amantes que los agarró infraganti teniendo sexo en su casa. Ah, no mames. claro. Hay un dibujo y todo, güey, que hizo un artista de la época. Lo defenestraron. Lo defenestró. Ajá. Un señor, güey. Pobre cabrón, güey. Pero cualquiera que haya Pobre sido... cabrón, el hijo de la verga. No, medio palo, güey. No mames. Pues, cualquiera que haya sido su causa de muerte. El Papa del Es Pecado. graciosa cualquiera de las dos. Sí, totalmente, para empezar. Y más que nada es que el Papa del Pecado murió siendo lo que amaba, fornicando. Ajá. Cuando el rey Otto se enteró del fallecimiento, solo replicó, y cito, tomaría más de un día listar todos los crímenes de Juan. Wow. No mames. Y después de esta debacle,
Uno creería que la iglesia habría aprendido su lección cuando se trata de darle el poder de Dios a adolescentes, pero no. En el año 1044 fue elegido como papa el joven Teofilactus. ¿Otro Teofilactus? Otro Teofilactus. ¿Por qué es tan común ese nombre, güey? ¿Qué pedo? I don't know. Quien es mejor conocido como el Papa Benedicto IX. Benedicto X, lo voy a decir. X. Quien tenía 12 Indexes, años. 12 años. 12 años cuando se convirtió en el supremo pontífice. No mames, güey. De hecho, hay dos versiones. Güey. Una es, y la más reconocida es que tenía 12. Si es que es su mamá, la que creemos que es la mamá. Ok. La otra opción es que era hijo bastardo de una de las amantes del papá. O sea, sabemos que el papá sí es su papá. Simón. Y eso lo pondría más como a los 19, 20 años. Ok. Cabrón, Entonces, o es pinche un- chavo del 8. un bastardo de 20. No hay Ajá. actos de nacimiento ni nada de ese pedo. Bastardo de 20 o niño de 12, pero tiene más sentido que tenga el niño de 12. Güey. Aunque no se veía tan rústico el güey. Sí, por lo que describen y por el cómo llegó al poder y todo, tiene más sentido de quién era su mamá. Güey. Pues además de tener el récord como el papa más joven en la historia, también tiene el récord por ser el único papa que fue papa en 3 ocasiones diferentes. Ok. La primera vez que claudicó el trono bendito fue el mismo año que le hicieron papa. Güey. Lo cambió por unos tazos. Casi, güey. Le vendió el puesto a otro papa, Silvestre III, güey, por una cantidad ridícula de dinero y se fue de fiesta. Ok. Pero después de solo 56 días se arrepintió o se gastó todo su dinero y regresó para destronar a Silvestre. Después de un mes, claudicó del trono de nuevo. Güey. Esta vez renunció a ser el representante de Dios ante los siervos católicos porque se fue a una boda. Su boda con su prima. Ok. Ok. ¿Ok? Todo bien. Así que le vendió el puesto a su padrino, el Papa Gregorio VI. Pero al poco tiempo se arrepintió de su decisión y regresó a su puesto de nuevo. 3 veces ahí. Pinche gollito. Todo este desmadre que incluían, que también incluía orgías con bestialidad. Le encantaba meter animales ahí al show, vamos a decirle show, a la fiesta. Llegó a los oídos del entonces rey de Alemania, Enrique III. Güey. Sí, un pavo real de vez en cuando. Un pavo real. El rey de Alemania, Enrique III, dijo a la verga con todos y arregló todo el desmadre corriendo a Benedicto, Silvestre y Gregorio porque seguían. O sea, ¿Y quién le dijo las orgías? ¿Un pajarito? wow. Pero entonces, sí, está verguísimas, güey. Está verguísimas. Tienes a Benedicto, Silvestre y Gregorio, porque correrlos no quiere decir que no dejen de ser papas, porque ya cada papa empieza a tener a sus fieles seguidores. Simón. Y el papa, a final de cuentas, lo hacen los seguidores, no el que lo pone. Entonces, de todas tenían 3 papas. Entonces, llega el rey, quita a todos los papas y pone a su papa, Clemente II, quien inmediatamente nombró a Enrique el Santísimo Emperador de Roma, porque así funcionaba el Claro. papa. Todo iba bien hasta que 9 meses después de ser papa, Clemente falleció el 9 de octubre de 1047. Y como el juego de las sillas, inmediatamente llegó Benedicto, güey, primero que los demás, a tomar el trono, güey, y proclamarse papa de nuevo. O sea, el verdadero papa. Güey. Imagínate la escena así de los otros güeyes que quieren ser papa llegando y el güey. Sorry, cabrón. Sorry, güey, un güey así en calzones. ¡Ah! Me dijeron bien tarde, güey. Ya estoy aquí, güey. Ya estoy aquí, güey. Se la que ni pela. quería, güey. Ese es el anillo. Corrían alrededor de la silla, güey. Según algunos historiadores, su prima, llegó al trono y todo eso, y nunca se casó. No hubo problema con lo de casarse porque había un rumor. Y eso nos dice por qué se regresó de cuando se fue a casar, porque la prima lo rechazó, güey. Ah, ok. Y entonces, soltero, sin la prima y todo, y por eso regresó al papado y ganó. Llegó primero que los demás. Entonces, su último periodo como papa duró solo 8 meses, porque Enrique viajó personalmente hasta Roma. Güey. Ahora sí, a ver qué chingado está pasando. Sus tropas alemanas lo sacaron al papa de sus aposentos y fue excomunicado por el nuevo papa, Leo IX, en el 1049. Pero la venta del papado y querer casarse con su prima no fue su único pecado. Su papado, aunque corto y en partes, estuvo lleno de violaciones, asesinatos y violencia.
Tanto que el historiador romano Ferdinand Gregovirius describe a Benedicto como, y cito, parecía como si un demonio del infierno se hubiese disfrazado de sacerdote, ocupado la silla de Pedro y profanado los misterios sacros de la religión por sus insolentes acciones. Y el Papa Víctor III luego hablaría de Benedicto diciendo que, y cito, sus violaciones, asesinatos, otros actos de violencia que no se pueden hablar y su sodomía. Su vida como papa fue tan vil, tan sucia, tan execrable, güey, Que me da poquita envidia. que me estremece pensar en ella. Unos siglos después de este vato, ya se lo corrieron y murió ahí. Nadie se acuerda de él. Pues unos siglos después llegó al papado un verdadero papa renacentista. Les presento a Sixto IV. Sixto IV. Sixto IV, güey. Ajá. Ajá. Francesco de la Rovere se convirtió en el papa número 212 el 25 de agosto de 1471. Es el responsable de la construcción de la Capilla Sixtina. Él empezó todo para que se hiciera el archivo del Vaticano. Tiene sentido. Agrandó las calles de Roma, construyó hospitales y en general transformó a Roma en la hermosa ciudad que hoy se conoce. Ok. Pero dejó un legado que empañó al mundo en la oscuridad. Durante su pontificado, fue conocido como el Papa del Nepotismo. Era más que conocido que todos los papas procuraban rodearse de aliados para su séquito de cardenales y obispos. Pero Sixto, siendo un hombre renacentista, lo llevó un paso más allá. También era conocido como el papa que, y cito, recompensaba a sus amoríos casuales con un sombrero de cardenal. Sixto dedicó su papado en rodearse de los cardenales más hot, buenos y jóvenes que pudiera encontrar. Colágeno artesanal, carnal, ¿no? 23 para ser exactos. Ok. Tenía 23 cardenales súper buenos tototes, güey. Cardenales, todos hermanitos de leche. ¿Sí? Sí, güey. Ahora bien, no lo puedo culpar. Yo haría lo mismo. Y hubiera hecho lo mismo si fuera papa. Pero hubo un amorío que pasó a la historia. Sixto comenzó una relación amorosa con Pietro Riario, el hijo de su hermana Bianca de la Rovere, güey. Con su sobrino. O sea, su sobrino. Cuentan los chismes del momento que incluso podría ser su propio hijo. What the fuck. Pero no hay forma de comprobarlo. Entonces, mínimo era su sobrino. Su sobrino, ajá. Si queremos creer los rumores, podría ser su hijo. Pietro tenía literalmente al papa como su sugar daddy o su sugar papa. Su sugar papa, yes. Sixto abiertamente tomó a su sobrino como su amante y lo chipleaba con grandes cantidades de dinero y tierras. Además, Pietro fue convertido por su papa daddy en arzobispo, luego cardenal, y eventualmente fue promovido a ser el arzobispo de Florencia y ministro de Relaciones Exteriores. Tenía su propio palacio en Roma, cerca de la iglesia de Santi Apostoli, donde en 1493, transformó el frente de su palacio, que era una plaza, en una mansión temporal con madera, todo. Hizo una mansión para recibir al rey de Nápoles. Ahí hizo un banquete con 40 piatti que incluían venado, pavo real, garza y un oso asado. Oso asado. Oso asado, güey. No, nos quedamos pendejos los del norte. Oso asado. Sí, güey, qué pedo. Y además el pan estaba chapeado en oro. O sea, con ¿cómo se llama? Sí, hoja de oro. Hoja de oro. Todos los panes estaban. ¿Poco? Sí. Acá clavándotelo, ¿no? Así una servilletita de la bolsa, güey. Cuando pides un bolillo en Puyol, te lo dan así, pues, güey. No te los comes un chingo y nomás los sacas de la caca, güey. Así no te ves tan feo, güey. Pones a minar tu propio excremento. Pues Pietro murió en 1471 a sus 28 años mientras dormía en su casa. Se sospecha que pudo haber sido envenenamiento, pero lo más probable es que haya muerto de indigestión. Wow. Y digo, con esos pinches asados, Empachado, ¿no? Empachadito. nunca te vayas a dormir después de comer arroz asado con pan leche. chapeado y leche. Con leche de tío. Güey. Cuando murió, sus gastos habían sido tan extravagantes que había quebrado al Vaticano. La iglesia tenía tantas deudas que Sixto tuvo que subir impuestos y vender puestos al mejor postor. Ay.
Yep. Tenemos muchas deudas, que las pague el pueblo. Exactamente. Sí. Y lo peor es que el Vaticano... Ya me acostumbré a un estilo de vida. Obviamente no puede cobrar impuestos como el gobierno. Merezco abundancia. Obviamente él cobra impuestos sobre la espiritualidad. Claro. Pero de todas maneras esto no ayudó, güey. Porque Pietro no era el único que había vaciado las arcas del Vaticano. Sixto era bisexual y tuvo 6 hijos ilegítimos, todos mantenidos en lujos que provenían de la iglesia, güey. Entonces, para remediar esto, Sixto comenzó a cobrar impuestos a las prostitutas. También cobraba multas a los cardenales que fueran descubiertos con amantes. Nomás si te descubrieron. Claro. Mientras que, de hecho, estaba mejor lo que querías que siguieran con los amantes, pero que le pagaran un impuesto. Sí, man. También cobraba multas, mientras él seguía acostándose con sus hombres hot y dándoles puestos. Al final fueron 34 cardenales los que nombró. Que nomás el papa puede nombrar cardenales, güey. Ya tenía como 6 queer eyes, güey. Por eso está tan bonito el pinche Vaticano. Sí. Él obviamente no pagó ni un quinto de estas multas, güey. Pero la vida sexual de Sixto terminó por ser completamente ignorada por todo lo que hizo después. Verán, el verdadero mal que hizo este papa resonó por todo el mundo y por siglos después de su muerte. El primero fue que en 1481 promulgó la bula papal. Las bulas son como una hojita donde el papa dice esto es nuevo de la iglesia, esto es lo nuevo que se va a hacer, una nueva ley. ¿Simón? El newsletter de bula. Bula. Sí, el newsletter. La bula papal Aeterni Regis, donde confirmó las bulas papales del papa Nicolás V, que en sí estas bulas daban permiso y perdón divino a Portugal para adquirir esclavos en África para ser vendidos. Ah, mira, qué conveniente. Sí. Y obviamente esto es horrible, güey, pero lo verdaderamente maquiavélicamente malvado que hizo Sixto, o sea, lo que le agregó a lo de la bula de Nicolás, es que agregó la cláusula que solo se podía esclavizar a los no católicos. En otras palabras, tu única forma de tal vez salvarte, ser secuestrado y trasladado a otro continente para que te vendieran y trabajar hasta tu muerte, en las peores condiciones de vida que se pueden imaginar, era si eras forzosamente convertido al catolicismo. No, mames. Y no contento con esto, con ser, uno de los responsables de ayudar a la proliferación de la esclavitud y la conversión forzada, fue Sixto quien eventualmente promulgó otra bula que cambiaría el mundo. En 1478 firmó el Exigit Sincerae Devotionis Affectus y con eso quedó fundada la Inquisición española. Yep. Después muy creativa esa. Súper creativa, güey. Qué bonita el nombre, ¿verdad? Se oye bonito hasta que te enteras qué es. ¿Qué es? Ajá, sí. Súper. Nadie se le espera. No. Pues... On a fire, güey. On fire. La peor, ¿no? La pera, güey. Ay, güey. Pues después de Sixto, se le dejó ya todo puesto para la Inquisición y la esclavitud y todo. Se murió de viejito. Después de Sixto, siguió el papa con el nombre más irónico de todos. Inocente VIII. O Inocente V. Su periodo, que duró del 1484 al 92, es conocido como la época dorada de los bastardos. Inocente mantenía a 8 hijos ilegítimos e ignoró a muchísimos más. Entre estar teniendo sexo con todo lo que se encontraba, encontró el tiempo para echar a andar la Inquisición. Claro. O sea, hicieron la bula y él dijo, mira, me toca, vamos a aprender este artefacto. Pero ese es el mayor truco legal, güey. Si tú te llamas inocente, no te pueden encarcelar por más que hagas cosas. Ajá. Automáticamente te declaras inocente. Soy inocente. Literalmente soy inocente. Encuentro a inocente culpable y pinche paradoja. Es como güey. dividir por 0. Ajá, sí. Además, en 1484 le dio permiso al dominico, Henrik Kramer, de que investigara y castigara los casos de brujas y brujos que estaban sucediendo en Alemania. Parece que habían muchos. Un chingo de brujos. Este Kramer es el Kramer que escribió el Malleus Maleficarum 3 años después, que fue la base para la tortura y ejecución de cientos de personas acusadas de ser brujas. El mismo año que Kramer publicó su maldito libro, Inocente confirmó a Tomás de Torquemada, güey. No mames. Como el gran inquisidor de España, güey. A la verga. Para cazar brujas ahí, güey.
Sí, Torquemada es un asco, güey. Peor inquisidor de la historia, güey. Luego, aprovechando la bula de su antecesor, se dedicaba a intercambiar comida por esclavos, güey, que luego forzaban a convertirse al catolicismo, güey, y eran dados como regalo a sus cardenales favoritos. O sea, el esclavismo no está... Mira, te doy comida, dame unos para que cuiden aquí el palacio y aparte los voy a hacer católicos. Les estoy haciendo bien. De hecho, de aquí viene, de este papa, viene el moro para hablar de los moros como los árabes y a diferencia de los negros de África. Que eran aparte. Porque ellos cuando les traían esclavos de Arabia, eran esclavos moros y valían menos, pero era lo mismo. Pero, entonces, o sea, digo, si por sí regalar mascotas está mal. Ajá. Sí, esclavos, güey. Luego crecen y no... No hay espacios, güey. Pues para julio de 1492, Inocente se enfermó. Estaba tan débil que fue descrito como, y cito, se había convertido en una masa inerte, incapaz de asimilar nutrientes. Qué bonita descripción. Sí, güey. Qué pedo, güey. Digo, están describiendo una cruda mía, güey. Eso es... Yo después de una pedototota, güey, estoy una masa inerte. Clamato, no puedo. Bueno, no podía asimilar nutrientes, con la excepción de uno. Tenía una jovencita nodriza, güey, la cual tenía el asqueroso trabajo de darle lechita directo de sus pechos al viejito pervertido. No. A la verga, güey. Sí, güey. Estaba muriendo y... Carla. Calostro. Il calostri, per favore. Después de varios días murió, pero durante su convalecencia había dejado en su lugar a 3 cardenales. Uno de ellos era Giovanni di Lorenzo de Medici, quien eventualmente se convertiría en el Papa Leo X. Es el nombre más X-Men de todos los papas. Leo X. Sí, Leo, y de hecho, X. Leo X inmediatamente se rodeó, o sea, cuando se convirtió en papa, que no le siguió. Oye, vámonos con Leo. Entonces hubo un Leo 9 porque ya había un Leo 8. O se lo brincan. A veces se lo brincan, no es a fuerzas. Y de hecho, te fijas, ahorita se hizo tradición después agarrar el nombre de un papa de antes, pero no era común. Muchos eran su nombre. Por eso hay Esteban y agárrame los huevos, Quinto. Eran sus nombres normales. Ya más italianos, ese güey, ¿no? Sí, bueno. Y luego como que alguien dijo, si mejor agarramos, te empezaron a... Leo X. Leo X. Leo X inmediatamente se rodeó de hermosos muchachitos sirvientes que se ocupaban de todas sus necesidades. Todas sus necesidades. Exactamente lo que están pensando. Mientras él se la pasaba teniendo amoríos con sus sirvientes y cualquier hombre guapo que se le cruzara en Roma, puso un impuesto nuevo. Pues todos, ¿no, güey? Sí, exactamente. Todos. Pues por eso no podían dejar de coger, güey. Este güey también puso un impuesto nuevo, güey. Porque, pues, Inocente y entre todo lo que había pasado habían dejado en bancarrota. Siempre está en bancarrota el pinche Vaticano, güey. Inocencio, güey. Sí. Inocente. Y pues ahora, amigo. Ahora las personas tenían que pagar multas por incesto. Wow. Ok. Multa. Sexo prematrimonial e hipócritamente por sodomía, güey. Ok. Pues se la andaba sodomeando bien a gusto, güey, pero si alguien más lo hacía, te cobraban. Llegabas así, ¿sabes que tengo que pagar las 3 de un chingazo? Porque es que usted no es inocente de esas cosas. Llegaban al Oxxo y dice que de una vez, deme 3. Hoy va a estar cabrón, es viernes, güey. No, y si va Carlos, de una vez 4, Pues Leo los amenazó a todos con una eternidad en el purgatorio si no pagaban los impuestos. Uy, qué miedo. No, aquí es cuando el purgatorio estaba big. Porque obviamente la iglesia inventó el purgatorio de sus huevos. Igual que, ¿cómo se llama el limbo? El limbo. Los dos. Que el limbo era más como para bebés. Así de, sí. Oye, qué culero, ¿por qué muere mi bebé naciendo y no lo bautizaron? ¿Se fue al infierno? Sí. No, se van al limbo. Ajá. Para no asustar a la gente. Sí, es desmadre. Pero bueno. Sí, güey. Bailando acá. Tienen que pasar abajo de esa vara. Sí. Pasando abajo de varas. O sea, monaguillos. Tiempo después, los obispos... Todos perdían, ¿no? Los monaguillos, todos tocaban esa vara.
No sé, siempre de la fuerza. Tiempo después, los obispos, preocupados por la actitud poco católica de Leo, promulgaron una bula para limitar. Sí. No quitar. Limitar el número de niños que los cardenales podían tener como amantes. Niños, no estoy. Sí. No sé. Leo vetó la moción, no, güey. Dijo, no, aquí no vamos a limitarnos. Esta es la casa de Dios, aquí no hay límites. Dios lo puede todo. Dios puede con 15 niños. Y si Dios puede con 15, puede con 30, güey. ¿Por qué lo vamos a limitar, güey? Pinche brocheta, ¿no? Como pollo rostizado, güey. No mames. Pues fue justo en este tiempo, güey, y este es madre de Leo, que Martín Lutero, viendo el desmadre que estaban haciendo en la iglesia, se inspiró para condenar la venta de indulgencias, porque también te vendían indulgencias para... Podías matar a alguien, mientras pagaras, no te vas al infierno. Podías cometer cualquier crimen, güey. Nomás era más caro, depende del crimen. Sí, lo llegabas al infierno así. No mames, no me traje el ticket, güey. ¡Qué pendejo, güey! Ya la había pagado, güey, neta, ya la había pagado. Mi hija lo rayó con crayola, güey. Ok, entonces Martín Lutero. Por ticket extraviado otros 300. No, somos responsables de eso. Se inspiró para condenar la venta de indulgencias para el perdón de los pecados y eventualmente creó un cisma creando la Reforma Protestante que trajo a la luz la gran corrupción dentro de la iglesia mundialmente. Obviamente en Roma todo el mundo sabía el desmadre que había, güey. O sea, acabas de ver un papa meado en armadura quemando casas y luego ahora tienes un güey así con una fila de niños de kinder, güey, y se los lleva al Vaticano, güey. Ay, güey, qué culero eso, ¿no? Güey? Sí. Ver así a los niñitos entrar, güey. Horrible. Y salir como hombre. Como hombres de Dios. Ajá, hombres de como Dios. hombres de Dios, como hombres de Dios. Pero antes de Leo, existió un papa que lo va a hacer ver como un santo, güey. 2 meses antes de que Cristóbal Colón descargara América, el papa Alejandro VI tomó el poder el 11 de agosto de 1492, después del otro papa. ¿Se acuerdan que se murió? Alejandro es mejor conocido como Rodrigo Borgia, Sí. hijo de una de las peores mafias españolas que hayan existido en la historia, güey. Llegó al papado con amenazas y sobornos, como cualquier mafioso, güey, y fue el responsable justamente de proclamar la bula que permitió y dio permiso a Colón de que asesinara y robara todo lo que quisiera en las Américas en nombre de Dios. ¿Sí? Y le daba el derecho divino de conquistar el nuevo mundo, güey. Un papa lo declaró y fue... ¿Cuál papa? Era un mafioso, güey. Alejandro tenía un apetito sexual que competía con el de los peores papas que les he mencionado. Además de tener sexo con todo lo que se moviera, tenía abiertamente una amante, su amante favorita, güey, Vanozza dei Catanei, con la que tuvo 4 de sus 8 hijos. Estos 4, los más importantes, eran Césare, Lucrecia, Giofre y Juan. Juan creo que ya... El único con un nombre normal. Sí, Césare, Lucrecia, Giofre, Juan. Césare fue convertido en cardenal y tuvo 11 hijos ilegítimos. Y Lucrecia utilizaba su sexualidad para divertirse y sobornar aliados de su papá. Entonces los seducía, los metía en pedos y todo. Una familia, güey. De hecho, los Borgia eran una familia cercana, súper cercana, güey. Compartían todo, incluyendo las orgías. Claro. Una de estas orgías. Pues estaba en su nombre, bueno, en su apellido. Borgia. Sí. Esta ocurrió en 1501. Nomás yo que se den cuenta que sus orgías era el 1500 y todavía sabemos de ellas, güey. Sí. Nomás para que se den una idea de lo épico, güey. ¿Cuál pinche Kanye West, güey? Sí. Orgía de los Borgia, güey. Esta orgía es conocida como, y cito, el enfrentamiento de las putas. O la justa de las putas. También el banquete de las castañas. La verga. Ok. La cara de Borgia. Sí, ¿dónde firmo? Así. Trae tu toalla, ¿no? Trae tu propia toalla. Sí, porque prestas todo menos la toalla. Ajá, sí. Pues esta orgía o este banquete o este enfrentamiento, la justa, se llevó a cabo en el strip club conocido como el Palacio Apostólico Vaticano, en donde el Papa, junto con su hija
hijo y cito, 50 prostitutas honestas conocidas como cortesanas. Claro. Ajá. Ey, su papá. Sí, no era cualquier tipo de sexo servidor. Es sexo servidora honesta. Escort. Celebraron mientras, o sea, había la pedototota y lo más cabrón es que las 50 al mismo tiempo le hicieron un striptease al papa en la mesa papal. Wow. No mames, Ajá. padrote, güey. Pues mientras esto sucede, está el strip club y todo. Este es el padrote de padrotes. Simón, sí. Mientras esto sucedía, Cesare y Lucrecia aventaban castañuelas al suelo, como necesitas, y forzaban a las mujeres a arrastrarse por el suelo y comérselas mientras hacían sonidos de cerdo. Güey. Ah, cabrón. Y también hubo concurso con premios, como posada de... Ajá. Para los invitados, especialmente los hombres, que pudieran copular con el mayor número de mujeres, se podían ganar bonitos zapatos, joyas, sedas y ropa. Güey. Yep. Está bien, güey. No, ok. Está bien chingón. Lástima que no viene esta en la Biblia, güey. ¿Le salían tickets o qué, güey? ¿A cuánto es ese cáliz? 300 tickets. No, a ver, espérame. No, me alcanza un busco anillo otro. de araña. ¿Qué me alcanza con 12 tickets? Ese niño. Güey. A la verga, güey. Ahora bien, también estuve ahí leyendo, güey, y el investigador del Vaticano, Monseñor Peter de Rue, rechaza que esto haya sucedido. Claro. Lo que él dice es que es posible que César haya hecho la orgía. Pero el papá no está Pero el Papa Alejandro era decente y todos son rumores por parte de sus enemigos para desacreditarlo. Claro, pues es la vieja confiable, güey. Ajá, sí. Vamos a desacreditar a alguien diciendo que tuvo una orgía con 50 prostitutas. Sí, después de tener 26 amantes. Es que nunca las obligó a hacer un sonido de cerdo. La hacían como asnos o algo así. ¿no? Así está. Ajá. Sí, tenía 16 hijos. Y todos los amantes premios por fueron todos entregados, lados. O sea, no hubo ningún reclamo ni nada. Todos Vino un señor interventor y repartimos los... Ahí está, los boletitos están todos firmados en la caja. Habló de las hostias, ahí están los boletitos. Sí, Todo está bien. De eso que llegas acá con $100. No, puro boletito. Tiene que ir allá a la caja a cambiar. Y de hecho, salió de nuestra... Ni deducimos de impuestos las teles que dimos. Eso todo salió de nosotros, ¿no? De la bondad de nuestra santísima sede, güey. 50 morras, güey. Es un chingo, güey. No mames, güey. Esa madre terminó rosada, güey. Acá. Todo terminó rosado y blanco. Y Ajá. algo de rojo, estoy seguro, güey. No sales sin una herida de una de esas cosas, Es güey. un chingo, güey. Güey, a todos no. O sea, por lo menos dos, güey. Ya se fue, Borre, güey. Vamos a terminar, va a estar en la noche. Ponte a pensar, Sí, güey. sí, O sea, ¿qué haces con 50? Y espérate. Aparte de entrarles castañas y como cerdo. güey. Terminó seco, así como papa que dejas en el refri un chingo de semanas ahí atrás en el fondo Sí, del con cajón, güey. tubérculos. Sí, así quedó, güey. Y eso nomás eran las mujeres, porque obviamente habían vatos. Sí, claro, pues. Era orgía. Sí, invitaron. Sí, pues como todas las orgías, ¿no? Primero sí. se hace con vatos y funciona. Invitas a las morras, güey. O sea, así funciona, güey. Esta edición. A probar. Sí. Sí, porque si esa madre no se encandece, güey. Nada lo va a hacer, güey. Pues el monseñor Peter dice que esto puede ser un rumor, güey. Lo que no es rumor es que Alejandro tenía un hobby favorito, güey. Le encantaba ver caballos copular. Ok. Y cuando los veía, y cito, se soltaba riendo hasta reventar, güey. Le daba mucha risa ver coger caballos, güey. Ver caballos cogiendo. Eso está bonito, ¿no, güey? Digo, no lo puedo juzgar. A mí me da risa ver tortugas cogiéndose una chancla ahí, un croc. Güey, es que los caballos hacen así con los dientillos bien curan así. O sea, levantan así los bichos. Los bichos ladecillos así, güey. Tú también, güey. Todos, ¿no? Cuando cogemos, nomás que no nos vemos la cara, güey. Ah, nomás son los Pregúntale a Dano que describa tus caras, güey. No lo hagas, yo no puedo no, porque yo sé que... ¿Por qué crees que cuando te vienen cierra los ojos para que no le veas la cara de orgasmo a la otra persona? Porque todos hacemos cara bien pendeja cuando venimos. No, yo apoyo a ese güey. Sí está cura ver a los caballos coger. Güey. Está chistoso, güey. Ese tienen eso en común. Ajá, sí. Pues cuando falleció, güey, el 18 de agosto de 1503, sus acciones habían sido tan viles que incluso la iglesia se sintió malo y su cuerpo fue expulsado de la Basílica de San Pedro
porque fue considerado tan maligno que no podía ser enterrado en suelo sagrado. Güey. Ese es Borgia, güey. Gracias a eso España. Quiero que me cremen. Yo sé que los católicos no creen. Ya estaba todo descremado, güey. ¿Cómo lo van a cremar? Me unten en el pene de un caballo. Y tengo relaciones con una yegua. Le han de comer castañuelas. Palabra de Dios. Así es como llegaré al cielo, güey. Lo hacen bien verga, güey. Lo hacen bien verga, güey. Lo más chingón es que todos estos papas están en el cielo, güey. Si alguien se muere y tiene la mala suerte de terminar en el cielo, se va a topar con estos güeyes, güey. Y la madre Teresa. Pinches Y orgías, Hitler. cabrones. Ajá. Pues casi 50 años después, güey, la Santa Sede fue ocupada por Giovanni Maria Chiocci del Monte. Me faltó el Monte. Giovanni Maria Chiocci del Monte, alias el Julio III. Julio tenía 63 años. Fue el responsable de apoyar a Miguel Ángel en la construcción de la capilla de San Pedro. Le dijo, compa, también es arquitecto. Y Miguel Ángel, siendo el fake it till you make it más vergas del mundo, Sí, güey, junto güey, con Da Vinci. Sí, güey, fue él. Le detenía la escalera el papa. Sí. Y era un gran mecenas de las artes, pero su pasión era un pordiosero de nombre Inocenzo. Julio conoció al jovencito de 14 años. Pero A Inocencio. sí, es que voy a leer esto güey, y nomás de acordarme. Conoció al jovencito de 14 años cuando lo vio en las calles de Roma, defendiéndose del ataque de un chango, de un vendedor de changos. Un vendedor de changos se le soltó su chango. Y está agarrando a putazos con el Inocencio, güey. Y luego llegó el Papa, mamá. O sea, esto es un chiste, güey. Siempre es un chiste. Ay, güey. Su esposa no le pinche video del agarrándose a vergas. El de la moto, güey. A este vendedor de changos no le creyeron nada a sus compas en la noche. No, güey. Es que no mames, estaba vendiendo un chango. Ya ves, pinche el Jorge, güey. Ya ves que es bien curioso, güey. Vio un pordiosero. Y pues a ver qué pedo, güey. En eso llega el papa, mamón. No es cierto, güey. No sos mentiroso, güey. No mientas por convivir. Te lo juro, cabrón. El papa, güey. Era el papa. Julio. Ay, güey. Ok. Julio se enamoró de Inocenzo inmediatamente güey, y decidió hacer que su hermano lo adoptara. Ok. Sí. Entonces se convirtió en Inocenzo Maria Chiocci. También adoptó al chango, güey. Giorgio. Y puso a Inocenzo a cuidarlo, güey. El chango que te trató de matar, güey. Entonces ahora tú eras un niño de la calle, güey. Todos los días peleando por tu vida, a ver cómo sobrevivir, robando ahí en la plaza. Y de repente te adopta el Papa. Y te compra un chango, güey. Y te lleva a vivir al Vaticano. Y te nombra Aladín, güey. Oh, güey. Vete la verga. Oh, my God. De hecho, esta relación... Después chingarte el chango, güey. No te lo descalabra. Okay. Pues esta relación inspiró un famoso poema que se llama En aprecio a la sodomía. Gran nombre. Sí. Y eventualmente, toda esta relación llevó al joven analfabeto a convertirse en el jefe, diplomata y agente político del Papa, güey. Ok. Donde su trabajo era descrito por los obispos y cardenales como, y cito, totalmente incompetente. Lo metió a la escuela un rato y no aprendió absolutamente nada. Güey. Dicen que si mucho tenía algo de carisma, güey. Ok. Inocenzo. Bueno, sabía pelear contra pinche changos. Eso sí, sabemos que sobreviviría en Planet of the Apes.
Pero Julio lo amaba, güey. Al chango. No, Al papá. No, Julio era el papá. Ah, que la verga. Julio Inocencio amaba es al el niño. Inocencio, no, inocencia. Ajá, Julio 3. Julio lo amaba, güey. Le encantaba presumirle a embajadores de otros países sobre lo bueno que mira era. lo que me encontré en la calle. No me lo vas a creer, güey. Pinche Samuel García. Iba caminando. Ay, güey. No, lo quería nomás para una pintura que me iban a hacer el Miguel Ángel, pero se me lo quedó quedé. No tenía el papa, ¿no? Así que, güey, iba ahí bendiciendo cosas, ¿no? Tú sabes, de repente que volteo y hay un mocoso agarrándose a putazos contra un chango, cabrón. Los metí a la escuela a los dos. El chango se aprendió a escribir. El chango es cardenal, de hecho. El Papa Bubbles V. Es el del Banco Chaco. Sí. Es el papa menos conocido, pero sabemos que existió. Le presumía a los embajadores de otros países sobre lo bueno que era en la cama su muchachito. Ay, güey. Y nunca fue secreto que Inocencio dormía con él en el suite papal, güey. Se ponía como chango el güey. Pues cuando murió Julio, el Vaticano tuvo que cambiar las leyes, güey, porque Inocencio, por supuesto, se iba a quedar en poder, en el poder de la iglesia, güey, en lo que hacían otro papa. Ok. Porque tarda un chingo el proceso. Nomás lo mueve con aluminio. Tarda un huevo, güey. Nunca has hecho papa asada. Sí. Es como el chiste de Mitch Hedberg que decía, a veces se me antoja una papa al horno, pero no sé cuándo, así que pues nomás meto una por si las dudas. Oye, todavía en ese tiempo ya hacían lo de que los echaban al horno. No hacen eso, güey. Bueno, que sale el humito. Esos son los votos. Son los votos ok. para De hecho, en la... O sea, no creman al papa y sale humo blanco. Por decir ¿Creías que cremaban al papa viejo, güey? No, pero así lo anuncian, ¿no? Que murió uno Sí. o que ya hay uno nuevo. No, Sí, es cuando, o sea, cuando ya hay uno nuevo, le quitan los pelos púbicos y los avientan y es lo que hace que salga el humo blanco. Porque todos los púbicos están blancos, es puro viejito en el Vaticano. No, de hecho, para Patreon les voy a platicar exactamente cómo se hace un papa, güey. Ok. Cómo hacen uno, güey. La receta secreta, güey. Pero les digo, aún así, cuando muere el Papa, Inocencio se quedó en el Vaticano, güey, y participó en 3 cónclaves para elegir al Papa. O sea, él votó para elegir 3 papas, güey. Ok. Eso es, güey, estás agarrándote a putazos con un chango. sin querer. O sea, no fue su culpa. Yo estoy seguro que el chango empezó la pelea. Ahí sí le doy el beneficio de la duda a Inocencio, güey. Ajá. Inocencio iba caminando y el chango lo atacó y terminó eligiendo 3 papas. Que Dios trabaja de maneras misteriosas. Sí, güey. Güey, yo sí veía Timothy Chamley de Sí, Inocencio, güey. Inocencio. Inocencio. Y Armie Hammer del papa. Así. Call me by your name, pero con un chango. Y más túnicas. No es de que tenía 63 años el papa, ¿eh? No mames. Y 14 Inocencio. El niño de Yumanji como chango, güey. No, pues que sea el de Planet of the Apes, güey, el mismo, César. César. Bueno, pues Inocencio luego asesinó a 2 personas, güey. Uno de ellos en una pelea en una taberna y fue acusado de abusar sexualmente de 2 mujeres en 1567. Güey. La iglesia al fin decidió hacer algo al respecto, ya después de estas 2 acusaciones. El nuevo papa, Pío V, lo encerró en un monasterio. Por encerrar me refiero a lo mandó a un monasterio donde tenía que vivir. Pero luego el papa Gregorio XIII decidió que el joven ya había pagado su condena y fue perdonado y se le permitió regresar a Roma. Güey. Inocencio murió el 2 de noviembre de 1577 y fue enterrado en una tumba sin marcar porque todo el mundo le caía en los huevos. Ah. Sí, era un pendejo, güey. Nomás que se quedó con un puesto bien chingón. Pinche suertudo, ¿no? Sí. Los papas que he mencionado, tristemente, no son la excepción a la regla. El papado, desde su comienzo, como cualquier institución que codicia el poder, va a estar plagada de personas que buscan lo mismo. El abuso sistemático de la iglesia hacia las personas, naciones y gobiernos, en teoría, nunca se ha detenido. Y justo para concluir este episodio, lo haré con el ejemplo contemporáneo, que es Juan Pablo II. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Entonces, les voy a dar una pequeña pausa para si quieren las abuelas, mamás así, que no quieran Escuchar esta parte de Juanpi. Pues los pecados de Juanpa II
no son abiertamente escandalosos como lo de los papas que mencioné. Buena negligencia y... Sí, sus pecados tienen que ver más con la vista gorda. Ajá, inacción, güey. Que a final de cuentas lo hacen por lo menos un cómplice, en lo peor de los casos, un habilitador, güey, y 100% responsable. Estoy hablando del escándalo más grande que ha visto la iglesia en la era moderna, el abuso sexual sistemático. Lo más irónico de este oscuro secreto de Juan Pados es que fue la misma iglesia la que lo destapó. Verán, cuando se destaparon las décadas y miles de personas abusadas por sacerdotes en los Estados Unidos y luego el mundo, la iglesia reaccionó beatificando a Juan Pablo para intentar desviar la atención de lo que estaba sucediendo. Sí, güey, eso fue un golpe muy bajo, güey. Totalmente. ¿No? O sea, mínimo tienen que pasar 5 años. Tienen que pasar 5 años mínimo de que te moriste. Ajá. Y luego hay todo un proceso porque tienes que hacer 3 milagros y hay un desmadre. Ajá. Y les cambiaron la ley, güey. Sí, porque respetan los años necesarios para hacer algo. Ajá. O sea, igual que con todo lo demás sacrosanto, se lo pasan por los huevos y cuando les conviene cambian la ley, güey. Entonces cambiaron la ley. No, ahora sí se puede hacer santo así a los 2 meses, güey. No importa. Chingazos, ajá. Hicieron mamadas de dónde salieron estos milagros que se inventaron. Todo fue una mamada, güey. Pero el punto es que sí, justo lo hicieron para tratar de quitar la atención. Fue más que obvio para todos. El problema es que cuando vas a hacer... Una cortina de humo blanco. Sí, échale la culpa al muerto. El problema es que cuando vas a hacer santa a una persona, entra en acción el advocati diaboli o el abogado del diablo. El aguacate. Advocati. Due lonche con advocati. Bellísimo. Y queso. El abogado del diablo. Aprendí a decir bellísimo. Ajá. Que es bello. Sí, bellísimo. Espero aprender otra palabra en otros 3 años. Formaggio. Vamos bien. Vespa. Es que vi Luca. ¿Viste Luca? Vi Luca. Vespa. Vespa. Formaggio está en chido. Es cuando toca los penes. No es frotach. Frotach. Formaggio es lo que sale del frotach. Guiño, guiño. Es el quesito. Es el quesito, ajá, el cottage cheese que se hace cuando haces frotach. Cari cheese. El queso cottage viene de frotach. Sí, de ahí lo sacan. Es megmero así. Es megmoso. Es megmero. Sí, hace mucho que no huelo smegma. Aprovecho los que están desayunando. Así un güey a punto de darle un chingazo a su avena, ¿va? Es megmero. Ese nombre se me hace bien chingón, güey. Smegma. Está bien padre, güey. Bueno, el abogado del diablo fue instaurado por el Papa Sixto. MC Smegma. Y se escupe cada vez que... Próximamente en la FNS. Fue instaurado por el Papa Sixto V en 1587, güey. Y utilizado por primera vez por nada más y nada menos que Leo X. La función del abogado del diablo es básicamente ser el fiscal en contra de una canonización y va contra el abogado defensor llamado el abogado de Dios. Entonces, básicamente llega el abogado de Dios y dice, aquí están todos los milagros y aquí está todo lo bueno y por qué tiene que ser santo. Y el abogado del diablo tiene que encontrar todo lo sucio y los pecados y tratar de comprobar que es falso lo que dice el otro. Sí, man. Si no puede, entonces ya es de que, oh my God, ok, entonces sí, este güey es santo. Irónicamente, Juan Pablo había reducido el rol que tiene este abogado en 1983. Pero aún así, cuando se lanzó la propuesta de canonización de Juanpa en el 2014, todos sus trapitos salieron al sol. Estos trapitos, o más bien paños tapadas, un chingo, arrojaron datos muy perturbadores sobre el papel que jugó Juan Pablo para no solo ignorar las acusaciones de abuso sexual masivo, sino esconder a los perpetuadores, protegerlos. Y en el caso de uno de los peores depredadores que han existido, Theodore E. McCarrick, que fue el del desmadre en Estados Unidos. Fue Juan Pablo el que lo hizo obispo personalmente, porque el papa te tiene que ser obispo. Aún y cuando le habían dado pruebas irrefutables y quejas de los abusos sexuales de McCarrick. Él sabía, y no nomás esto, en una ocasión, el papa, cuando ya se puso muy cabrón lo de McCarrick, le dijo, lay low. Tú vete. Tú vete a... Y nomás lo cambiaban de lugar. Tranquilo, güey. Ahorita arreglamos este perfil desmadre. Bajo, ahorita vamos qué pedo. Ajá. Y McCarrick no fue el único miembro de alto rango de la iglesia que gozó con la protección directa del alto pontífice. Aquí en México, el padre millonario adicto a la morfina, Marcial Maciel Degollado, fundador de la Orden Los Legionarios de Cristo. Un saludo a Jonás Fierro.
ya tendrá su propio capítulo, este animal, güey. Pero en resumen, abusó sexualmente de jóvenes desde los 50 y recibió permiso de Pío XII, güey. Es así un pequeño paréntesis que le tocó ese papá. Ese es el pajarito, güey. Güey, Pío XII, el papa, le dio permiso para continuar su actividad sexual porque le ayudaba a su dolor crónico, güey. Ah, claro. Lo que pasa es que los Legionarios de Cristo era una organización que básicamente se dedicaba a lamer los huevos al papa. Y todos sus seguidores era crearlos para lamarle los huevos a los papas. Entonces los papas cuidaban un chingo a los legionarios. Al grado de que este güey podía tener sexo a pesar de se supone que son sacerdotes y no pueden hacer esas cosas, que es una estupidez que no puedan tener sexo. Sí, güey, por eso hacen tanta violación, Sí, güey. y oíste todas las historias de los hijos ilegítimos y todo eso, ¿verdad? Sí, man. Por eso se instauró lo de que no tengan sexo, güey, porque luego la iglesia se quedaba sin lana cuando llegaban 15 hijos ilegítimos de sacerdotes a pedir dinero porque mi papá, güey, es sacerdote. Ajá. Mis papás sacerdotes son pro vida, así que se chingan. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron? No, pues los sacerdotes no pueden tener sexo, entonces eres ilegítimo y no te debo nada. Por eso se inventó. No viene el celibato, no viene en la Biblia en ningún lugar. Pero bueno, de manos. pues Maciel fue protegido por Juan Pablo II, a pesar de recibir una carta en el 76 de 12 páginas, describiendo el abuso que sufrió a manos de Maciel desde los 12 a sus 24 años, uno de los afectados, y luego le empezaron a llegar más y más cartas, y aquí se apuntaron todas las aberrantes prácticas de este hombre, y Juan Pablo lo ignoró, al igual que ignoró todas las demás acusaciones que salieron a la luz después. El mundo tuvo que esperar hasta el 2009 para que el Papa Benedicto XVI al fin removiera a este depredador de su oficio, güey, cuando ya no pudieron ignorar las pruebas. No lo arrestaron, no nada. Lo movieron. Su castigo dado por el Papa fue, y cito, que condujera una vida reservada a la penitencia y la oración y que renuncie a cualquier ministerio público. Y así Maciel murió en el 2008 en una casa de los legionarios en la ciudad de Jacksonville, Florida, sin poner un solo pie en la cárcel. No mames. Sí, güey. Ni le pegaron la mano, güey. Juan Pablo lo anduvo moviendo todo lo que pudo hasta que se murió Juan Pablo y Benedicto dijo, yo ya no lo protejo, güey. Pero lo único que hizo es sacarlo de la iglesia y decirle, vete a lo rezar. mejor era su inocencio, ¿no? De Juan Pablo, güey. Así como que... Están muy viejitos todos, güey. Están muy viejitos todos. Sí, ya. Pues ya no. Sí, pues se dormía, güey. Estaba jetón el güey. Pues el reverendo Richard McBride, un distinguido teólogo de la Universidad de Notre Dame, escribió sobre la actuación de Juan Pablo, güey, y citó, de hecho, tenía un historial terrible, lleno de negaciones y demoras, sobre la mayor crisis que enfrenta la Iglesia Católica desde la Reforma del siglo XVI. Y quizás lo peor de todo esto fue que en abril del 2002, cuando la cobertura de los escándalos alcanzó una masa crítica, Juanpa, hinchado por el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, convocó a los cardenales estadounidenses a Roma. Al leer una declaración para las cámaras, el Papa calificó el abuso del clero como, y cito, un pecado atroz, y dijo que el sacerdocio no tenía lugar para tales hombres. Siguió esta declaración con un llamado al, y cito, poder de la conversión cristiana, implicando y diciendo que había redención para todos los delincuentes sexuales siempre y cuando se arrepintieran. En lugar de promulgar una política clara sobre la expulsión de los abusadores, absolvió a los obispos de su, y cito, falta generalizada de conocimiento y criticó el consejo de los expertos clínicos. En otras palabras, culpó a los terapeutas en lugar de a los obispos que reciclaban constantemente por estar abusando de niños, güey. Porque es lo que estaban haciendo. Lo más los cambiaban de lugar, Y creo que lo peor de todo es que les ofreció la vida eterna en el cielo a los abusadores si tan solo aceptaban, y esto dijo, que no sabían que el abuso sexual era malo y se arrepintieran. O sea, lo que dijo es que estos pobres hombres sí, no saben, no sabían que estaba mal. Compréndanlos, por favor, güey. Lo se durmió. Y ese fue el legado de Juan Pablo II, güey. Permitir el abuso sexual y proteger a los abusadores. Y salieron las abritas, güey. Eso sí. Y pasó por aquí, por Juárez, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Le hicimos un rap. No, güey. No, ese no fue Juan Pablo, güey. el Ese fue el argentino. Ah, sí, cierto. Las cosas todos se ven igual.
Sí, de hecho, esos son muy parecidos. Sí, Menos Benedicto. yo vi al Juanpa en el Vaticano. Benedicto se veía diabolicón. Pues era villano de Star Wars. Es argentino. Ajá, sí, ándale, güey, villano. Benedicto es el Palpatine. alemán. Ajá. Palpatine. Palpatine. De hecho, Benedicto renunció. Porque sabía que era Palpatine. Porque le ofrecieron las nuevas películas de Star Wars. Ajá, sí. Ajá. Vamos, de hecho, aquí lo traigo. Pues decía que este fue el legado de Juan Pablo II, permitir el abuso sexual y proteger a los abusadores. Su suplente, Benedicto XVI, muy probablemente renunció por no poder o no querer lidiar con el escándalo que Juan Pablo dejó cuajarse dentro del clero. Y era esto, y la otra era que al mismo tiempo salió el desmadre del Banco del Vaticano. Sí. Aparte de cárcel y todo, tienen banco. Y el banco, adivina de quién es. De la mafia italiana, güey. Ahí lavan dinero a lo estúpido, güey. Y no le tienen que dar cuentas a nadie porque son su propio país, güey. Ajá. Entonces Benedicto dijo, fuck you. Es del 3%. De todos los papas de los 200, nomás el 3% renunciado. Benedicto fue uno. Cuando vio todo, dijo, esto está de la verga, güey. Yo no voy a ser recordado como el papa que tuvo que arreglar este cagadero. Quiero Pues ser qué recordado culo. como el Papa Palpatine. Palpatine. Papaltín. Quiero ser recordado como el que hizo la orgía con 50 tipas y quemó una casa en armadura, güey. Con razón, quieren tanto volver a acomodar las cosas antes. Güey. Sí. Y pues ahora existen unas nuevas nalgas ocupando la Santa Sede, que se presenta como un pontífice progresivo, Nah. pero que la verdad no ha arreglado ninguno de los problemas de raíz que corroen a esta institución desde su origen. Vale, Dice que vergobio. apoya a la comunidad LGBT, por ejemplo, Siempre mientras y que el cuando otro no lado... se metan a nuestros templos. Y no se casen y no esto. Y dice que amor para todos mientras siguen lo mismo, pero está como que nomás tratando de verse más cool Es que un los... papa que ya tiene un buen community manager. Güey. Es la Ajá, única sí, diferencia. no seas egoísta. Sí, pero cabrón. cambios verdaderos no hemos visto que dejen de, cuando te casas, decir el hombre es proveedor y la mujer es la que limpia la casa. Todo ese tipo de cosas siguen permeando y va a estar bien difícil cambiarlo, obviamente. Pero pues a ver qué sigue, ¿no? Con el Papa. Están perdiendo un chorro de seguidores los católicos. Es obvio. Después de... Sí, pero todos están yendo con los cristianos. Entonces está igual o peor. Sí. Y ese fue nomás algunos de los papas. Hay papas piratas. Sí, man. Hay un papa pirata. La papa mujer, antes de que me pregunten, es muy probablemente ficticio. No sucedió. Y el hoyo en la silla donde meten los huevos los papas para que les revisen, Ajá. al parecer también no es para falso. eso. Ok. Ajá. Entonces sí, porque sé que me van a preguntar de la papa mujer. También la busqué y me di cuenta de que, es falso. Ok. O por lo menos no hay forma de comprobar que fuera cierto. Pero se supone que había una papa mujer hasta que dio a luz y se hicieron cuenta. Ajá. Pero no. Qué cosas. Y pues esa fue la sala de la infamia. Qué divertido, güey. Estuvo muy divertido este capítulo. Las víctimas no la pasaron bien, o tal vez sí. No creo, güey. Nunca la pasan bien. Nunca No. la pasan bien. Los invitados sí. Pero, ¿qué pasó, Joe? ¿Qué le dijeron a tus papás cuando les mandaron a hablar? Me quedé con la duda así como que el José Antonio está acá. Ajá, o sea, está hablando de los papas mal. Y mi papá le dijo, pues, es historia. O sea, ¿cuál mal? Ajá. ¿Cuál era? Me dijo, les dijo así nomás, ¿no? De que cuál era la tarea o el... No, pues hacer un ensayo y presentarlo. Pues eso hizo y aquí está el libro y la fuente y todo. Eso es lo único que hizo. Y pues fue más un... Pero fue en primaria, Secu. Secu. Fue más así un... Pero es que esto es una iglesia católica y todo. Y luego, esto es historia católica. O sea... Aguántenla así como han aguantado todas sus víctimas, Sí, sí. culos. Y obviamente mi papá me dio el libro, güey. Todo lo planeó. Sabía que eso iba a Que pasar. iba a pasar güey. algún día, ¿no? Y sí, me dejaron Y no te quedar. expulsaron y todos suspendieron ni nada. No, pues no. Ni no hacer tenía otra por vez el qué. ensayo acá. Qué chido, güey. Qué chido que tu jefe se puso acá. Sí, a huevo. Güey. Fiera. Y pues recuerden que a nosotros sí síganos en @leyendas podcast en todos lados. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como el Bad Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Inocenzo versus The Monkey. Y esa fue la sala de la infamia de los papas. El papa. El papa. El papa.
No, pues. Háblele a la camper, se está peleando un chango con Inocencio. Nunca va a superar esa historia. Ay, güey. por favor, ojalá el señor Mapache, güey, haga una animación. Pinche mapache. Ese pinche Mapache, güey. Sí. Con los papas, güey. Es que, ¿por qué, güey? ¿Cómo? O sea, Todo el papado ha sido un por qué y cómo. Güey. Sí, güey, las orgías. Orgías, ¿Qué pedo? asesinatos, serruchar narices, sacar un muerto y ponerlo en juicio y hacer todo el juicio. qué bonito. Qué- Hermoso. Y pues si quieren escuchar más contenido en el que estamos involucrados de alguna manera, recuerden que en Producciones Sin Contexto tenemos varios otros podcasts. Yes. También está el Dolop, está que fue de ellos, están los podcasts de Sam. Próximamente se viene un podcast mío con un amigo sobre música por ahí en junio. Entonces, Y ahí está Escuela pendientes. Secreta. Escuela Secreta ya están todos, ¿no? Te faltan algunos. Faltan dos. Ahorita estoy usando los últimos episodios para contestar preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pónganle ahí. Hashtag Escuela Secreta te responde en Twitter. Y estoy juntando ya para concluir esta temporada con yo tratando de responder todas las dudas que hayan quedado Ok. sobre lo existencial y el cosmos Ajá. y todas esas cosas imposibles de contestar. Muy bien. Y pues eso es todo por hoy. Sí. We love you. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte. Y si no, de todas maneras, pícale a suscribirte, campanita.